La economía preocupa y preocupa mucho. Subida de precios. A ver, primero, lo que por lo menos nos ha ido quedando claro en estos días es que la inflación es un fenómeno global en este momento, ¿no? Porque decir que solo el alza de los precios se debe a la incertidumbre o un horizonte no tan claro con respecto a los días, los meses que vienen en cuanto a manejo económico, sea únicamente la razón, por lo menos es discutible. Se lo vamos a preguntar a David Tuesta, que ha sido ministro de Economía, ¿quién mejor que él? ¿Cómo le va? David, bienvenido, buenas noches. Jaime, muy buenas noches, muchas gracias. Esta primera dicotomía, por decirlo menos, si es que para usted la hay, que la subida de precios, que por cierto está golpeando seriamente a los más pobres, y ahora hay más pobres con la pandemia, tiene que ver solo con la incertidumbre económica que tiene que ver con la no ratificación, por ejemplo, del señor Velarde, que solo se debe a eso. ¿Es inexacto para usted? Porque también está la inflación, que es un fenómeno global en este momento, ¿no cree? Efectivamente, Jaime, yo quiero comenzar por lo que has puntualizado, ¿no? El daño que esto está generando a los bolsillos de las familias, ¿no? Se estima que con el nivel de inflación anualizado que tenemos hoy respecto del año pasado, una familia promedio está gastando 40 soles más mensuales respecto a lo que gastaba el año pasado. Entonces, sí, esto evidentemente lo sienten las familias de los niveles socioeconómicos más bajos, por supuesto, que están más afectados por la pandemia. Entonces, el tema tiene como tú bien has señalado, tiene un componente global, pero es cierto que no es la primera vez también. En diferentes oportunidades, y por cierto, durante los 15 años que ha estado el presidente del Banco Central, Julio Velarde, ha enfrentado situaciones de este tipo, y en general, como bien lo señala él, son fenómenos temporales, ¿no? Es decir, hay que ir viendo en qué momento esto se va ajustando en función justamente de cómo va yendo el desempeño de la economía global, y se percibe que esto en los siguientes meses, como ha señalado hoy en su nota informativa, eso se va a dar así. Ahora, esto es mucho más fácil también cuando la economía está creciendo, cuando hay más oferta. Hoy está la economía golpeada de alguna manera todavía con la pandemia. Sí. Cuando hay más competitividad es mucho más fácil trasladar digamos, que los empresarios asuman el incremento de los costos y no se los traslade completamente a las personas. Hoy esto es más complejo, por un lado, pero adicionalmente tenemos el tema de la alta volatilidad política, que se traslada en una alta volatilidad del tipo de cambio, que hoy definitivamente afecta los niveles de precio que estamos observando. Ahora, hay un término que parece ser exclusivo de los economistas o del periodismo especializado: el marco macroeconómico multianual. Pero yo le pediría, con la experiencia, la expertise que tiene, en palabras sencillas, qué es lo que significa, cuál es la importancia que debe tener en un momento como este y cuánto podría calmar a los mercados que el gobierno anuncia a través del MEF el marco macroeconómico multianual. El marco macroeconómico multianual es una guía que se le da a todos los actores económicos, entiéndase empresarios, inversionistas y también personas que quieren estar informadas, ¿no?, respecto a cuáles las perspectivas de crecimiento económico, de financiamiento y otras variables económicas para los próximos 3 años. En tanto los actores económicos, sea el Banco Central de Reserva o el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, sean creíbles, esas promesas, esas proyecciones para los 3 años también son creíbles. Y esto es la base también luego para el desarrollo de los presupuestos para los siguientes años, el nivel de endeudamiento, la forma como se va a pagar los bonos, por ejemplo, que se han venido emitiendo, y de alguna manera da un marco de la responsabilidad y planificación que tiene el gobierno. Para que una economía crezca, necesita como base, como fundamentos, como pilares, una estabilidad macroeconómica, y ese marco es el que se encarga de darlo. ¿Cuánto ayudaría
el anuncio de ese marco, siendo, digamos, más o menos en los niveles en los que se ha venido manejando, ¿cuánto ayudaría a esta incertidumbre? ¿Mucho, poco, nada? Bueno, Muchísimo. es justamente, comencé diciéndolo que ese marco macroeconómico multianual es creíble en tanto quien emite esos mensajes, quien realiza esas proyecciones, el gobierno finalmente es creíble. Uh-huh. El Ministerio de Economía y Finanzas efectivamente se encarga de emitirlo, pero el Ministro de Economía y Finanzas, o el MEF, Uh-huh. debe estar normalmente alineado con lo que dice su premier y con lo que dice su presidente, que finalmente es el gobierno. Uh-huh. Pero si por un lado tenemos a un ministerio que está dando mensajes bastante sensatos y los cuales los gremios empresariales, el sector privado agradece, claro. También le han señalado en reuniones recientes con el sector privado al ministro Franque que eso no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Ahora, que se requiere hoy particularmente, por ejemplo, que el presidente claramente señale que está en las mismas líneas y de alguna manera desmienta declaraciones que vienen dando otros actores políticos relacionados a él. Ese es el problema. El señor Franque emite unas declaraciones, trata de estabilizar la cosa, viene el señor Bellido y se tira todo por encima. Pero, a ver, hoy se han tomado la foto el señor Franque, ¿no?, el señor Velarde y la señora Heysen. ¿Esto en economía sirve mucho o no? ¿Cuál es el mensaje que se puede interpretar en los agentes económicos esta foto de hoy? Sí, por supuesto yo quiero que transmite bastante. Uh-huh. El hecho que existe una buena coordinación y una buena sintonía entre la pata monetaria, la pata financiera y la pata fiscal, el Ministerio de Economía, esa coordinación es un elemento muy, muy importante. Pero lamentablemente pues requerimos el otro contexto, el que debe trasladar el gobierno en su conjunto. Entonces, mientras estemos en un escenario en el que, por ejemplo, el premier o el presidente dan a entender, por ejemplo, que los temas del Banco Central no son claras, o la elección del presidente, el caso de Julio Velarde tampoco es claro, entonces hoy esa foto, por ejemplo, puede estar un poco borrosa, ¿no? Ajá. Es decir, muy probablemente esas dos personas, como Socorro Heysen, como Julio Velarde, que aparecen hoy, probablemente se están desintegrando poco a poco, ¿no?, día a día, en función a los mensajes que se van dando. La foto entre el señor Velarde y el señor Castillo, otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que eso será importante. Ajá. Esperemos que en algún momento esto se logre concretar. A ver, vamos a ver, ellos han manifestado, por lo menos Julio Velarde a través de terceros y en algunas declaraciones poco críticas, como a veces son los banqueros centrales, ha señalado su intención de continuar. Yeah. El presidente también ha manifestado inicialmente, ¿no?, públicamente las declaraciones, pero pues son estas últimas señales, días recientes, las que mantienen a los inversionistas confusos, ¿no? Eso no es solamente mi opinión, sino es la que me lo manifiestan directamente y seguramente uno puede leer los reportes especializados sobre Perú, ¿no? Hoy la economía está secuestrada por la política. Sí, bueno, es verdad. Antes se decía, ¿no?, van por cuerdas separadas. Eso se acabó. Eso se acabó, entre otras cosas, con la pandemia. Pero el señor Bellido ha dicho, sí, Velarde va a permanecer en el BCR en la medida en que trabaje para las grandes mayorías. ¿Qué interpretación puede tener eso? La frase suena bastante reivindicadora, pero ¿qué lectura le da usted? Sí. Tiene dos lecturas, ¿no? Ajá. Una primera es la que has señalado tú, la autoritaria, dictadora, un poco malcriada, podría decir, respetuosa. Y la otra lectura es también de ignorancia, porque el Banco Central de Reserva es independiente y de hecho su función justamente implícita es trabajar en favor de las grandes mayorías a partir del control de la inflación. De hecho, hoy el señor Julio Velarde y el Banco Central de Reserva
que es vamos a decirle, el principal bombero que está evitando que la inflación se dispare más, Ajá. como consecuencia de esta volatilidad que se está dando en el tipo de cambio. Gracias a ese trabajo bomberil de Julio Velarde del Banco Central, apagando ese fuego asusado justamente por el gobierno y justamente por el señor Bellido, ¿no? Que se está ayudando a ayudar a las grandes mayorías. Y más bien el mensaje que da el señor Bellido es más gasolina, no ayuda. Claro, claro. Ahora, sí, pues, esta noticia de hoy que tiene que ver con elevar la tasa de interés de referencia de 0,25 a 0,50, ¿puede ayudar a contener el alza de precios? Sí, a ver, vamos a ver. Es una señal que se traslada también a los mercados respecto a que se intenta incentivar, digamos, los activos en soles, es decir, que los inversionistas se vean al menos marginalmente atraídos a invertir en soles, ¿no? Y con ello, pues, reducir el activismo que ha tenido el Banco Central vendiendo dólares. Es decir, es una herramienta más que ha estado incorporando el Banco Central y que se espera que tenga un efecto en reducir esta volatilidad. Ojo, o sea, el Banco Central no va a poder contener, ningún Banco Central de reserva va a contener cuando existe un deseo explícito por parte de los inversionistas de irse. Ya, claro. Y eso es lo que hace el Banco Central es evitar que esas subidas sean altas. Hoy el tipo de cambio, ¿dónde estaría? Claro. Sin estas inversiones, sin estas ventas de dólares que he venido realizando y otras operaciones, y más esta última medida de subir en 0,25 en la tasa de referencia. Pero la tendencia claramente es al alza y manifiesta el deseo explícito de los empresarios locales como internacionales de moverse a otras plazas hasta que las cosas en el Perú se vean más claras. David Tuesta ha sido ministro de Economía y ha sido un gusto tenerlo esta noche en el programa. Muchas gracias, David. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, Jaime. Hasta luego.